Hola, buenas a todos. Yo me llamo David Molins y soy entrenador. Me encanta el baloncesto y desde hace un año descubrí esto de la estadística avanzada y me empecé a informar un poco. Y bueno, con todo esto del confinamiento y de estar en casa, pues han aparecido muchas iniciativas en YouTube de gente experta que habla del tema. Y yo me encuentro en la situación de que, bueno, ya conozco los conceptos básicos y me gustaría como, bueno, y ahora, si estuviera un equipo de ayudante, ¿cómo puedo empezar? Porque es eso, es un tema muy nuevo y que hay mucha gente como yo que quiere empezar a sus primeras experiencias con este tema. Es por eso que he contactado con varios expertos del tema para que ellos expliquen pues, sus experiencias y que nosotros podamos aprender de todo esto. ¿Ok? Entonces, si queréis, os empezáis a presentar vosotros mismos brevemente y luego ya empezamos a hablar cada uno de su tema. El primero que tengo me parece arriba, Sergi, cuando quieras. Hola, yo soy Sergi Oliva. Yo hacía entrenador de básquet en categorías inferiores en el Gelida y luego en senior en Urtunén. Y ahora estoy de vicepresidente de estrategia en los Philadelphia 76ers. Ok, Fran. Digo, presentado queda. David, oye, que para hace un año, ¿no? Dices que te interesa el tema este. Sí. Pues para en un año tener aquí a Sergio Oliva y a Jorge Lorenzo, oye, mi más sincera enhorabuena. Sí, soy muy afortunado. Ya de entrada, ¿no? Bueno, a ver, bueno, yo soy Fran Camba y llevo 4 años, esta es la 4ª temporada, bueno, 3 temporadas y media entonces, más o menos. A mí me gusta más llamarle analista de datos, ¿no? Lo de estadística avanzada me parece que es un poco, bueno, no sé, al final es recoger los datos, analizarlos, intentar sacar ventajas competitivas y, bueno, utilizarlas en varias vertientes, además de lo que voy a hablar yo hoy, pues es un poco más hacia dirección deportiva, más que hacia cuerpo técnico y, bueno, eso, que el analista de datos de Obradoiro. Ok, finalmente Jorge. Bueno, pues yo soy Jorge Lorenzo, soy entrenador y ayudante en la selección senior. Y la verdad que con el tema un poco de datos empiezo cuando llego a la selección para el tema de llevar el rendimiento táctico, no tanto si con pura estadística avanzada al uso, sino un poquito más encaminada en el tema táctico para el trabajo durante el partido y después a posteriori. Esa es un poco la idea del trabajo que hago y que, bueno, pues, os comentaremos por aquí ahora a todos. Perfecto. Entonces, la idea es que cada uno tiene un tema y lo presentará con la opción de compartir pantalla y, bueno, también que haya un poquito de conversación entre ellos para que salga un poquito de debate. Entonces, empieza Fran sobre cómo caracterizar a un jugador numéricamente para después hacer clusters. Sí, vale, os comparto la pantalla. Vale, la veis, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues la idea esta es complementar un poco esta charla con la siguiente de Adrià, que va en otro bloque de vídeos, ¿no? Poner un poco aquí la introducción para hacer clustering de jugadores. Clustering de jugadores es algo que utilizamos nosotros en Obradoiro, bueno, la dirección deportiva, a través del Departamento de Analítica de Datos, para clasificar jugadores de diferentes ligas que sean susceptibles de ser fichados, ¿no? Entonces, antes de empezar, el clustering, para que, bueno, quien no lo sepa, que es una palabreja un poco... Se trata al final de agrupar jugadores, en este caso, con características matemáticas, con características numéricas de su
su perfil, de los valores estadísticos en las facetas del juego, que sean muy parecidas. Entonces, lo que podemos hacer con esto es tener bolsas de jugadores que sean bastante parecidos entre sí y que tengan un rol determinado a la hora de jugar y, por lo tanto, nos puede ayudar a la hora de fichar, de reclutar jugadores, porque tendremos un grupo de jugadores que sean bastante parecidos entre sí, ¿no? Esa puede ser una de las aplicaciones de clusterizar jugadores. Para hacer clustering, lo primero que necesitamos es caracterizar a los jugadores, ¿no? Si no, no podemos aplicar el algoritmo que los agrupe, que diga cuáles de los jugadores son parecidos entre sí, ¿no? Hay muchas formas de caracterizar a los jugadores. Puede ser más preciso o menos preciso, meter más variables o meter menos variables. Y yo lo que quiero hoy aquí es dar una idea de unas cuantas métricas, de unas cuantas variables que se pueden utilizar para hacer un perfil de cada uno de los jugadores y después hacer los clusters, los grupos correspondientes, ¿vale? Esa es un poco la idea. Bueno, ¿qué es un clúster? Es un poco lo que acabo de decir, es identificar automáticamente. Hay varios algoritmos para hacer clustering y hacer agrupaciones de elementos, en este caso de jugadores, de acuerdo a una medida de similitud. Nuestra medida de similitud va a ser la distancia, por no complicar las cosas. Y vamos a ver un ejemplo gráfico ahora, un poco extremo, pero bueno, que nos va a dar idea. Imaginaos que cada uno de estos puntos azules es un jugador. Voy a poner el puntero. Cada uno de los puntos azules es un jugador que tenemos caracterizado. Y en este caso lo tenemos caracterizado solo con dos datos. El porcentaje de tiro de 2 que consigue ese jugador y el porcentaje de tiro de 3 que consigue ese jugador, ¿vale? Y tendríamos por aquí un montón de puntos, o sea, un montón de jugadores, que en este caso, a simple vista, incluso dibujando, podríamos hacer las agrupaciones, el clustering correspondiente, ¿no? Ese sería uno y ese sería otro. Es un caso muy extremo, pero bueno, que sirva para visualizar lo que queremos hacer hoy. El clúster este rojo, pues podría ser el de los jugadores que tiran bastante bien de 2 y tiran bastante bien de 3, ¿vale? Y el clúster azul sería el de los jugadores que tiran bastante mal de 2 y tiran bastante mal de 3, ¿no? Y esa sería la caracterización que tendríamos para cada uno de estos clústeres, ¿vale? Espero que se haya entendido más o menos la idea. Y entonces lo primero que tenemos que hacer, bueno, antes de entrar en lo primero que tenemos que hacer, motivos que yo los apunté un poquito antes, motivos para hacer clustering. Bueno, pues establecer eso, el tipo de jugador que tenemos en la plantilla. Olvidaos de lo de base, exterior, interior. Tendríamos un rol diferente, ¿no? Dentro de la plantilla, cada jugador pertenecería a un grupo de jugadores que tendríamos que caracterizar de una forma diferente, llamarle de una forma diferente, ¿no? Evaluar el rendimiento de nuestros jugadores en base al clúster real al que pertenezcan, es decir, compararíamos jugadores con jugadores similares para poder tener una idea más fiable de cuál es su rendimiento. Y podríamos apuntar mejor a la hora de fichar, ¿no? Lo que comentaba antes. Si necesitamos cubrir un hueco con un determinado jugador que sabemos que pertenece a un determinado clúster y por el motivo que sea no podemos fichar a ese jugador, pues tendríamos una bolsa de jugadores de 40, 50, 60 jugadores que sabemos que tienen características matemáticas de rendimiento muy parecidas a ese jugador. Entonces, es mucho más sencillo, ¿no? Apuntar para fichar. Bueno, para caracterizar jugadores, que es lo primero que tenemos que hacer para poder hacer clustering después, pues necesitamos fuentes de datos, ¿no? Las fuentes de datos que tenemos nosotros disponibles en Liga Endesa, en Europa,
bueno, el box score de toda la vida, el tradicional de siempre, además este es muy tradicional. El play-by-play, que prácticamente todas las ligas europeas tienen play-by-play y nos permiten precisar un poco más los datos que podríamos obtener del box score. Y la carta de tiro, ¿no? Para definir también un poco mejor las características del jugador. Vale. Y para caracterizar a los jugadores hay dos tipos de parámetros que podemos utilizar. Parámetros categóricos que no son un número. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, la liga a la que pertenece el jugador. Ese no es un número y es un parámetro que podríamos utilizarlo en alguna situación determinada, pero con este tipo de parámetros es más complicado hacer clustering y en este caso, en este ejemplo que vamos a poner hoy durante esta charla, no los vamos a utilizar, los categóricos, pero bueno, que sepáis que existen. Y el otro tipo de parámetros que podríamos utilizar, que son los que vamos a utilizar hoy, son los numéricos, ¿no? Un parámetro numérico, una característica numérica, es aquella que tiene asociado un valor, un número, ¿no? Y entonces, a través de estos números, de estos valores, recordad lo de la medida de similitud que hablábamos al principio, vamos a medir distancias entre estos valores y vamos a ser capaces de agrupar jugadores, ¿no? Agrupar jugadores en función de la distancia que tengan estos valores entre sí. Esa es la filosofía del clustering, de los algoritmos de clustering. Vale. Un dataset, al final, es el conjunto de datos que tenemos, es decir, de todos nuestros jugadores convenientemente parametrizados con sus características. A esos jugadores, a este dataset, le aplicaremos el algoritmo correspondiente. Bueno, creo que no lo dije. Un algoritmo es como una receta, ¿no? Es como una serie de pasos que se van aplicando para al final llegar al producto final, que sería agrupar jugadores, ¿no? Bueno, pues como decía, un dataset es un conjunto de datos que le aplicaríamos el algoritmo correspondiente para tener al final una agrupación de jugadores, ya os digo, insisto, muy, muy similares, con características matemáticas muy similares. Entonces, un dataset al final puede ser una hoja de Excel o un CSV perfectamente, sin ningún problema, y tendría más o menos este aspecto, ¿no? Jugador A, jugador B, jugador C, hasta el número de jugadores que tengamos. Cada uno de sus parámetros en una columna. Recordad el ejemplo que pusimos al principio. El parámetro 1 sería el porcentaje de acierto en el tiro de 2. El parámetro 2 sería el porcentaje de acierto en el tiro de 3. Y después seguiríamos complementando el perfil del jugador con diferentes parámetros hasta tener, bueno, pues un perfil lo más preciso y de forma que el número de parámetros encuentre un equilibrio entre lo que le vamos a pasar al algoritmo para que el algoritmo funcione bien y que tengamos al jugador convenientemente caracterizado, ¿no? Que tengamos un perfil adecuado del jugador, que no nos quedemos ni cortos ni nos pasemos en el número de parámetros. Y al final, lo que lograremos tras clusterizar será que cada uno de los jugadores pertenecerán a un clúster determinado. Pues al clúster 1 o al 2 o al 3 o al 4 o al que sea, al clúster que le corresponda. Una vez que tengamos a los jugadores caracterizados por clústeres, tenemos que ver qué características tiene ese clúster para saber esos jugadores realmente qué características tienen, ¿no? Pues tendríamos, en el caso que pusimos al principio, en el caso gráfico, teníamos dos clústeres. Uno era claramente el clúster de los buenos tiradores y otro era el clúster de los malos tiradores. Cuando tengamos pues 8, 9, 10, 12 clústeres diferentes, pues tendremos que ponerle, digamos, una etiqueta a cada uno de ellos para saber qué tipo de jugador está en esa agrupación. Bueno, y ahora vamos ya para terminar un poco, serían los bloques de parámetros, de características que podríamos utilizar para caracterizar a los jugadores junto con la fuente de datos que necesitamos para
acceder a ese parámetro y, bueno, vamos a ir viéndolos uno a uno y explicando un poquito, ¿no? Bueno, pues el primer bloque correspondería al rol del jugador y en este bloque podemos meter la métrica, los minutos por partido que juega el jugador, ¿no? Y nos da, bueno, es una idea del rol que desempeña el jugador en su equipo. Esta métrica, esta característica del jugador, la podemos obtener directamente del box score, o sea, de las fuentes de datos que comentábamos antes, box score, play by play, carta de tiro. El box score sería suficiente para obtener este parámetro del jugador, ¿vale? Otro bloque de parámetros podría ser el de anotación. Y aquí podríamos caracterizar al jugador bien por sus puntos por minuto, o sea, el número de puntos que anota entre el número de minutos que juega, o bien sus puntos por posesión, o ambas características, ¿vale? Adrià, en la próxima charla, os precisará un poquito cuando los parámetros, si son redundantes, o sea, si ofrecen información que se solapa, bueno, hay técnicas después para hacer el clustering de forma que eliminemos esa información redundante, ¿vale? Y el algoritmo optimice mucho más la agrupación de jugadores. Cualquiera de estas dos métricas también se puede obtener a través del box score. Otro bloque más para caracterizar a jugadores sería eficiencia, puntos por tiro de 2. Esto es lo mismo que el porcentaje de acierto en los lanzamientos de 2. Puntos por tiro de 3, que es lo mismo que el porcentaje de acierto en los tiros de 3, y puntos de tiro, que es el famoso porcentaje efectivo, ¿no? Que bueno, es una de las primeras métricas que se manejaba así, de lo que se llama, bueno, estadística avanzada, ¿no? Que nos dice para todos los tiros de campo que hace el jugador cuál es su eficiencia, es decir, cuántos puntos obtiene por cada uno de los tiros que intenta. Y cualquiera de estas tres métricas también es accesible desde box score. Más bloques, nos iríamos ya al consumo del jugador. Y ya complicamos un pelín las cosas aquí. El porcentaje de tiro de 2 absorbido por el jugador sería la cantidad de tiros de 2 que consume ese jugador sobre el total de tiros de 2 que hay disponibles mientras el jugador está en pista. Si mientras el jugador está en pista su equipo lanza 50 tiros de 2 y ese jugador consume 25 tiros de esos 50, pues el porcentaje sería un 50%. Está consumiendo la mitad de los lanzamientos de 2 de su equipo, ¿vale? Lo mismo exactamente con los lanzamientos de 3 y lo mismo con el factor, con las posesiones. O sea, de todas las posesiones que habría disponibles para consumir mientras ese jugador está en pista, pues qué porcentaje consume ese jugador, ¿no? Y para este bloque, para estas tres métricas, ya no nos llega con el box score. Tendríamos que irnos al play by play, ¿vale? Porque necesitamos saber si el lanzamiento se produce cuando el jugador está en pista o no, y entonces ya necesitamos los datos de play by play. El box score no nos proporciona si los tiros de 2 se realizan o los tiros de 3 se realizan cuando el jugador está en pista o no. Bueno, métricas de rebote, porcentaje de rebote defensivo, que va un poco en la línea de las métricas anteriores, ¿no? Sobre el total de rebotes defensivos disponibles, pues el porcentaje que captura el jugador mientras está en pista. Y con los rebotes ofensivos exactamente lo mismo. Son métricas que son de cálculo parecido a las de consumo que veíamos aquí arriba. Y la fuente de datos, igual que antes, tiene que ser el play by play, porque necesitamos saber si el jugador está en pista o no cuando se produce el rebote, la oportunidad de rebote. Vale, un bloque de métricas que a mí me gusta llamar el de calidad de posesiones y que agrupo ahí dos métricas, que es el porcentaje de pérdidas y el porcentaje de asistencias. El porcentaje de pérdidas sería sobre todas las posesiones que consume un jugador, cuántas de ellas finalizan en pérdida.
y el porcentaje de asistencias es sobre la totalidad de posesiones que finaliza, de las que dispone un jugador, cuántas llevan asociadas una asistencia. Y también para estas dos métricas, en este caso necesitaremos el box score únicamente porque las posesiones las podemos calcular con los datos del box score y las pérdidas y las asistencias también las tenemos, o sea, para cada uno de los jugadores. Entonces, como no son datos que necesitemos saber, o sea, no hay pérdidas que necesitemos controlar si el jugador está en pista o no, el box score es suficiente para hacer este cálculo. Y ahora sí me gusta, bueno, la carta de tiros, perdón, me faltaba aquí la carta de tiro. Bueno, la carta de tiro discrimina por zonas de tiro en función de las zonas de tiro que nos interese, pues por cómo juegue nuestro equipo, si nos interesa, pues no sé, el triple frontal o los laterales, o dividir el triple frontal en dos zonas, o las esquinas, o bueno, en función de la carga táctica que tenga nuestro equipo, dividiremos la carta de tiro por zonas. Y también es una forma de parametrizar al jugador, ¿no? En función de cuánto consume desde cada zona de tiro y cuánto anota desde cada zona de tiro. Y, evidentemente, necesitamos la tercera de las fuentes de datos que veíamos antes, que es la carta de tiro. Este es un pequeño menú de cómo podemos caracterizar a un jugador. Hay muchas más métricas. Aquí, por ejemplo, no hay ninguna métrica defensiva que podríamos tener en cuenta. Hay más métricas que podemos utilizar en función de los intereses que tengamos a la hora de hacer el perfil de un jugador y después agrupar a los jugadores, ¿vale? Es simplemente una carta de ejemplo de lo que se puede hacer. Y aquí sí me gustaría, en el caso de que no dispongamos del play-by-play, apuntar una alternativa, ¿no? Una alternativa a estas tres métricas, a lo mejor sería, pues, calcular los tiros de 2 por minuto en vez del porcentaje de tiros de 2 consumido, los tiros de 3 por minuto que consume el jugador y el número de posesiones por minuto que consume, ¿no? Es una forma, bueno, una forma un poco aproximada de suplir esas métricas y necesitaríamos solo el box score para calcular estas tres, ¿vale? Por eso os las pongo aquí como alternativa en el caso de que no dispongáis de play-by-play para poder caracterizar al jugador. Y con el bloque de métricas de rebote sería algo parecido, ¿no? Irnos a, digamos, la frecuencia, ¿no?, con la que rebotea el jugador. Bueno, aquí es rebote defensivo, aquí hay un error, esto sería rebote ofensivo. En vez de calcular el porcentaje, pues calcularlo por minuto. Hay una correlación más o menos fuerte entre estas métricas y estas de aquí y no necesitaríamos el play-by-play, con el box score sería suficiente. Entonces, si estáis en alguna liga, en algún equipo que no tengáis acceso a play-by-play, pues con box score podríais hacer un perfil, bueno, pues bastante completo, ¿no?, del jugador. Ya la carta de tiro sí que es insustituible, o se toman los datos a mano o si no no se puede hacer un cálculo de las zonas de tiro si no tenemos la carta de tiro, ¿vale? Bueno, y esta es la idea que ya digo, es un poco el primer paso para crear el dataset y es la parte introductoria a la siguiente fase, que un poco la explicará Adrià, que es meterse ya un poco más en el algoritmo de cómo clusterizar a los jugadores. Probablemente os hablará de qué tipos de algoritmos de clusterización hay, cómo son las salidas a esos algoritmos, bueno, un poco más aspectos de matemáticas, ¿no? Y hasta aquí creo que está todo súper claro, ¿no? Porque no hay preguntas ni... Eso iba a decir, si tenéis algo a añadir, no solo preguntas, sino quizá con vuestra experiencia, si utilizáis el clustering en vuestros equipos, Sergio o Jorge. Yo tengo una pregunta y es ¿qué peso tiene esta información en el fichaje? ¿Qué valor le da? Más que peso, muchas veces sirve como filtro.
al final, si tienes una base de datos pues, de unos 4.000 jugadores, más o menos, 4.000, 5.000 jugadores, al final es un filtro, ¿no? Aparte de la información que tengas anterior, además tú piensas que aquí no hay absolutamente ningún dato táctico ni es todo dato numérico. O sea, no, al jugador no lo ves, no lo conoces. No. Entonces, más que, ya te digo, como peso en la decisión, sirve como filtro para después, si se necesita algún otro tipo de informe, pues se hace es otro tipo de informe a posteriori. Ya. Pero bueno, al final ahí haces una criba bastante importante de lo que estás buscando. Sí, haces una criba y aparte yo creo que apuntas de forma mucho más precisa. Porque te vas al jugador, tú piensas en un clúster, en una bolsa de jugadores, en una agrupación puede haber interiores, bases, exteriores. Al final a ti lo que te interesa es que sean jugadores que tengan un perfil muy, muy parecido. Tú tienes 50 jugadores que puede haber 25 pivots, 10 bases y 15 exteriores. Pero se comportan, su perfil numérico es muy parecido. Entonces, si tú tienes claro en el equipo la etiqueta de jugador que necesitas, vas a ese grupo y si la etiqueta de jugador que necesitas es un base, vas a ese grupo y eliminas a... Es una de las etiquetas de los datos no numéricos que comentaba antes, ¿no? Que se podría utilizar también para hacer clúster. Genial. Sergio, no sé si quieres decir algo. Venga, ¿habéis trabajado sobre las interacciones que existen por ejemplo, quintetos a partir de qué tipos de perfiles relativos a estos grupos los componen? Sí. Perdona, podría sobre eso. Sí, ¿me oyes, Sergi? Sí. Vale, digo que este año sí estamos trabajando. La clusterización de jugadores empezamos a hacerla el año pasado. O sea, esta es la 4ª temporada que estoy yo. Sí, en la 3ª temporada empezamos a trabajar con clustering de jugadores. Y, bueno, fue un proceso bastante, largo, laborioso, de recogida de datos, de aplicación de algoritmos y tal. Y ahora sí estamos, además nos viene bastante bien el confinamiento porque sí estamos viendo cuáles fueron las combinaciones de jugadores, o sea, de clústeres de jugadores que nos dieron más rendimiento y qué clústeres de jugadores hacen falta, o sea, qué tipos de jugadores hacen falta para construir equipos que ganen. Perfecto. O por lo menos que no pierdan. Perfecto. Muchas gracias, Fran. Está genial porque, como has comentado, en la siguiente charla tendremos la suerte de que Adrià hará una continuación sobre este tema, quizá tocando un perfil más técnico. Así que muchas gracias. Y seguimos con el tema de Sergi, que nos hablará del origen del box score hasta el player tracking. Tienes el Sí, un segundo, ahora. un segundo. Estoy intentando que llegue esto aquí. Perfecto. Lo conseguiremos. Vale. ¿Lo podéis ver? Sí. Vale. Lo mío será un poco menos técnico que lo que ha hecho Fran. La manera como me planteé la charla fue la idea de que, yo cuando empecé a trabajar con estas cosas, estaba entrenando en junior en el Gelida y en nivel B o C o lo que fuera. Y simplemente me planteaba, intentaba entender, intentaba tomar datos de box score de mi equipo porque ya que tenía la disponibilidad de hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Y quizás podría aprender algo y una vez los tuve, entonces, pensaba cómo puedo usarlos de forma que sea un poco más inteligente y a partir de aquí, leyendo, etcétera, ¿no? Llegamos a las conclusiones que
llegamos y luego intentas con la mejor de las intenciones aplicarlo como puedes para intentar ayudar a los jugadores a crecer y a ganar o lo que sea que quieras conseguir, ¿no? Y lo que muchas veces me pregunto es, bueno, cuando vuelva a entrenar un equipo en territorial o en junior nivel D, ¿cómo tomaría ese mismo camino que ahora, simplemente por la disponibilidad de datos que tengo en NBA, es otra cosa completamente distinta? Pero ¿qué he aprendido de usar los datos que están disponibles aquí que me sirva para pensar cómo haría mejor ese trabajo que hacía cuando estaba en ese junior, ¿no? Y quizás eso puede ayudar a alguien. Y para contestar esa pregunta, pues contaré un par de historias. La primera de ellas se remonta a los años 70, creo. Y aquí vemos una box score, también probablemente de esa época, también antigua como la que ha enseñado Fran. Y la pregunta que me gusta hacerme es ¿de dónde salen las cosas, ¿no? Y por qué el box score es el box score. Porque, por ejemplo, cuando yo empecé a tomar esos datos, simplemente los tomaba pues porque los había visto en la web de la ACB o de la NBA y pensaba, bueno, ¿por qué no vas a hacer lo mismo que están haciendo los que saben, ¿no? Y aquí en la derecha vemos este señor que se llama Lee Mead, y os voy a contar un poco la historia de este señor. Allá en los años 70 se empezó una nueva liga de baloncesto en Estados Unidos, que era la ABA, que se llama American Basketball Association, que hacía un poco la competencia a la NBA. Y cuando se organizó, bueno, realmente a nivel organizativo todavía era muy débil y había muchos aspectos que incluso cuando estaba a punto de empezar la liga no estaban muy claros cómo se gestionarían, ¿no? Y uno de ellos era el tema estadístico. Y este señor, como estaba interesado en este tema y era muy aficionado al básquet, pues decidió, bueno, pues conocía a gente de la liga y habló con alguno de ellos y dijo, escuchad, ¿tenéis a alguien que se ocupe del tema estadístico? Y les dijeron, ostras, pues realmente no, pues sería una cosa interesante. Y bueno, estuvieron negociando a ver qué le pagarían por hacerlo y al final, bueno, consiguió un trato que le pareció justo y dijo, de acuerdo, pues me voy a ocupar de ello, ¿no? Y era una cosa que parecía ilusionante para él y a partir de ahí, bueno, representaba un dilema no solo a nivel conceptual, sino sobre todo organizativo, porque a ese momento, pues toda la comunicación entre equipos iba a través de correo tradicional, etcétera. Pues había de organizar todo ese correo cómo funcionaba y, por lo tanto, había de tener plantillas que los distintos equipos pudieran rellenar para intercambiar esa información. Y cuando estaba puesto a rellenar esas plantillas, pues en principio lo que había pensado era rellenarlas como se estaba haciendo hasta entonces en la liga, ¿no? Que era básicamente, dadme los puntos, dame los rebotes. Y en ese momento lo que se estaba recogiendo eran simplemente las pérdidas a nivel de equipo, perdón, a nivel de jugador, ¿no? Y hasta ahí. Y hubo un momento en que dijo, bueno, esto quizás se puede hacer mejor si hubiera un poco de tiempo para pensarlo. Y entonces dijo, bueno, pues voy a dedicar un tiempo a pensarlo. Pero realmente la liga empezaba tan rápido que solo tuvo como unos 10 días para pensar cómo quería hacerlo. Pues en esos 10 días y con la experiencia que tenía en el mundo del baloncesto, él imaginó pues qué cosas podrían ser útiles de recoger en esa estadística o en esa plantilla, ¿no? Y ahí salió el concepto de las pérdidas individuales, salió el concepto del rebote ofensivo contra el defensivo, salió el concepto de asistencia, salió el concepto de la pérdida, de los tiros taponados, ¿no? De los tapones. Y claro, eso a mí me hace plantear muchas cosas, ¿no? Porque de alguna forma yo cuando empecé a tomar datos de BoxScore siempre había creído que, bueno, eso era así porque era así como se hacía, ¿no? Y que así es como siempre se había hecho y que existía por un motivo fundamental que era básico en el deporte. Y después de entender esta historia, pues me di cuenta que no, que esto era simplemente un señor que un día había decidido que estas iban a ser las cosas y que los tapones serían más importantes que los bloqueos directos
y que el juego se determinaba en tiros de 2 y de 3 y no en tiros dentro de la pintura y fuera, porque era una diferenciación que no le había parecido propio hacer, y la otra sí, y que los rebotes de tiro libre estaban incluidos en los rebotes totales, pues ¿por qué lo había decidido así? En cambio, los ofensivos y los defensivos eran distintos. A partir de ese momento, pues me ayudó a plantearme cosas de forma muy distinta. Una de ellas, porque gran parte del análisis que se hace como se hace. Y entonces, me gusta mucho esta cita de Maslow, que es el de la pirámide, que dice que es tentador que cuando la única herramienta que tienes es un martillo, ver que todos son clavos, ¿no? Y de alguna forma, creo que durante muchos años es como se ha tratado la estadística, ¿no? La idea de decir, bueno, como estos son los datos que tenemos, pues vamos a ver qué se hace con ellos, ¿no? Sin necesariamente plantear demasiado más allá de ello y decir, bueno, pues vamos a basarnos en el hecho de que estos son los datos que existen y a partir de aquí vamos a sacar toda la información y vamos a usar todas las técnicas que podamos sobre estos datos, porque son los que están generalizados, los que se conocen. Esto era así y aplica a la boxscore, aplica hasta cierto punto también al play-by-play. Esto era así hasta que llegó para nosotros a la NBA la cuestión del player tracking. ¿Qué es el player tracking? Pues en la NBA tenemos esta tecnología que son unas cámaras que siguen a los jugadores y identifican a los jugadores durante el partido. A partir de ahí esto genera unos archivos de datos inmensos de 1 millón de datos por partido, en los que esencialmente por cada 25 veces por segundo tenemos la posición del jugador y de la pelota en la pista. Eso en sí no nos dice demasiado, pero nos permite usar técnicas de inteligencia artificial para deducir qué es lo que está pasando en pista. Es decir, ver una hoja llena de datos de posición de jugadores no te va a decir demasiado nada sobre lo que ha pasado al partido, pero si a partir de ahí eres capaz de extraer los pases, los botes, los cortes en pista, los bloqueos directos, las finalizaciones con una mano o con otra, depende de la posición del balón relativa al cuerpo, cualquier cosa que puedas considerar interesante, pues vas a entender mucho las acciones que están pasando en el partido y cuál es el resultado de ellas, ¿no? Pues claro, esto para mí es, obviamente, de disponer de estos datos cambia el paradigma sobre el que estás trabajando, ¿no? Antes, de alguna forma, tus técnicas aplicaban a los datos que te venían y, bueno, ahí te conformabas porque también desde el punto de vista que al momento de que hacías algo distinto es algo que no podías comparar con el resto de la liga y ahora, teniendo información de tracking de todos los jugadores, de todos los partidos de la liga, pues podemos decidir, ¿qué es lo que realmente nos interesa mirar? ¿Qué es lo que realmente queremos investigar? Y entonces, sobre esas cosas basadas en las técnicas para extraer esa información de estos archivos de posición, vamos a decidir qué queremos hacer y entonces tomar nuestras decisiones basadas en estos datos que nos parecen que son los que son más determinantes e incluso poder investigar si es que es realidad de que estos datos son los más determinantes. ¿Qué tiene que ver esto con mi equipo junior en 2008 o cuando sea que lo entrenara? Bueno, que yo creo que si tuviera que volver atrás, pues el planteamiento, creía yo, sería mucho más similar a lo que puedo hacer ahora con player tracking que no a la estadística. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tampoco no es que tuviera estadística proporcionada por la liga, en mi caso, sino que la estadística me la tomaba yo mismo. ¿Por qué tenía que seguir lo que el señor de chándal de la transparencia anterior, por muy dedicado y muy esforzado que fuera en determinar esos factores, decidió? ¿Y por qué no seguir lo que yo decida y lo que a mí me parece importante del equipo o basarlo en las decisiones que tomo? Pues claro, ahora esto me parece muy evidente, pero en un momento, en ese momento, pues yo no caí en eso. Yo pensaba, y ahora pienso, ostras, ¿cómo pudiste ser tan tonto, ¿no? De no darte cuenta de que tenías una decisión que estabas tomando que estabas ignorando el hecho de que era una decisión. Pues eso no es poco habitual. Y quería añadir un detalle. Estaba leyendo el otro día un libro, se llama Range, de David Epstein,
que hablaba de que es una cosa habitual en los humanos, el hecho de que cuando se nos presenta un conjunto de datos, asumimos que esa es la totalidad de la información que tenemos al alcance y que a partir de ahí intentamos hacer todas las deducciones a partir de esos datos y que nuestro cerebro, de alguna forma, o nuestra visión se fija en lo que existe delante nuestro y no tanto en lo que quizás no estamos viendo, ¿no? Y habla del ejemplo del transbordador espacial Challenger, que explotó en el año 86, en el que uno de los errores reconocidos por la NASA es que cuando estaban analizando los datos de fallos anteriores de los despegues, pues se dieron cuenta de que no había una correlación muy directa entre los despegues fallados y la temperatura a la cual estaba la zona en la que estaban ejecutando el despegue en ese momento, ¿no? Esta relación no era muy evidente. Pero, en cambio, no consideraron, porque no se presentó en ese momento, los datos de los despegues que sí que habían sido, que habían funcionado bien, ¿no? Y si hubieran tenido esa información, muchos de ellos creen que hubieran podido tomar mejores decisiones y quizás este accidente se habría podido evitar. Y la realidad es que esa información no es que estuviera escondida o fuera algo que no fuera conocido, simplemente que en el momento que se presentó, pues no se presentó y como lo que tenemos delante es lo que vemos y sobre lo que intentamos tomar decisiones, muchas veces no pensamos en el hecho de que hay muchas cosas más allá, ¿no? Pues de alguna forma esto me hizo sentir mejor sobre mi ignorancia 12 años atrás, cuando yo tampoco me di cuenta de que quizás podía hacer más cosas, ¿no? Pues si lo miro desde este punto de vista, empiezo a pensar, bueno, ¿y qué es lo que, si ahora pudiera entrenar o estuviera entrenando un junior o un senior de tercera o lo que fuera, para el cual no tengo datos que me proporciona la liga y para el cual yo puedo decir qué datos son los que me parecen interesantes, qué datos tomaría, ¿no? Y claro, está muy bien la crítica de alguna forma que he hecho hasta ahora, pero bueno, se tiene que hacer algo, ¿no? Si no, que no avanzamos. Y bueno, en eso me fijo, por esto he puesto esta transparencia. Siempre es muy divertido cuando hablo con Jim O'Brien, que es ayudante nuestro, ¿no? Había sido entrenador en los Sixers y en los Celtics y Indiana, y siempre hablaba de que sus mejores jugadas siempre son las que, bueno, la jugada para Paul Pierce o jugada para Allen Iverson, en que él decía, esta se la juega él, y un poco decía que hacía que los jugadores les daba la libertad para que hicieran un poco lo que querían o a partir de un movimiento inicial, ¿no? Pues la idea es decir, para empezar, vamos a estar seguros de que lo que hacemos como entrenadores no es algo que perjudica al equipo. Quizás ayudarlo, ya llegaremos ahí, pero que al menos es algo que no le perjudica, ¿no? Y que estamos dedicando el tiempo en los entrenamientos y en nuestra toma de decisiones a cosas que son efectivas. Por lo tanto, para mí, lo que si yo tuviera que volver a ese momento, realmente me centraría mi atención es como Ramón Jordana, ¿no? Gran entrenador femenino, ¿no? Bueno, entrenador, dice a menudo que los entrenadores lo único que hacemos es tomar decisiones, pues vamos a analizar las decisiones que estamos tomando, y sea de entrenamiento, sea de partido, ¿no? Y para mí las dos cosas que son trascendentales de estas decisiones es, la primera, lo que estoy pidiendo sucede, y la segunda, lo que estoy pidiendo cuando sucede es efectivo comparado con las alternativas. Y a veces nos llevamos sorpresas muy, muy interesantes cuando nos hacemos estas dos preguntas. Y ahora voy a intentar dar algunos ejemplos de simplemente distintos casos que pueden influir o pueden hacer pensar de si realmente las cosas que estamos pidiendo suceden y hasta qué punto son efectivas. Creo que uno de los ejemplos más claros es el rebote, ¿no? Por ejemplo, en el rebote ofensivo, muchos de nosotros tenemos, cuando entrenamos, reglas de rebote ofensivo. No, es que este equipo manda un jugador al rebote ofensivo o dos jugadores, o manda a todos los jugadores que están por debajo de la línea de tiro libre, o este equipo prefiere dar importancia a la transición defensiva, con lo que no manda ningún jugador. Pues lo más importante no es cuántos jugadores mandas, sino cuántos jugadores van al rebote. Y en ese sentido, esas dos
realidades, pues es muy fácil, simplemente porque estás diciendo que quieres que 2 jugadores vayan, que creas que es cierta, pero o que eso es lo que pasa, pero ¿realmente está pasando eso? ¿En qué porcentaje de los tiros fallados o tiros en general van realmente 2 jugadores? ¿En qué porcentaje de los van menos? ¿En qué porcentaje van más? ¿Qué es más efectivo para tu equipo? ¿Lo que estás pidiendo es realmente lo que está ayudando más a tu equipo a mejorar tu rebote ofensivo y transición defensiva? Por otro lado, en rebote defensivo, pedimos muy a menudo a los jugadores que cierren el rebote. ¿Lo hacen realmente? ¿Son más efectivos cuando cierran el rebote que cuando van a buscarlo? Situaciones de bloqueo directo, por ejemplo. No, nos gusta defender el bloqueo directo muy agresivo. Queremos jugar a la línea de balón y cuando el jugador supere el bloqueo queremos salir y hacer un trap o un show y recuperar, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuánto a menudo pasa? O, por ejemplo, bloqueo directo lateral. No, queremos negar el centro en el bloqueo directo lateral. Lo más importante para mi equipo es que no nos ganen el centro. ¿Cuántas veces nos ganan el centro? ¿Realmente lo que estoy pidiendo es lo que pasa? ¿Realmente es efectivo? Cuando nos ganan al centro somos peores que cuando mantenemos ese balón a la banda. Porque esas decisiones las estamos tomando y estamos pidiendo a nuestros jugadores que hagan eso. Si estamos pidiendo algo, es decir, yo como entrenador lo que menos querría del mundo es que las decisiones que estoy tomando sean peores que lo que los jugadores harían si yo no estuviera tomando ninguna decisión, ¿no? Pues en ese sentido también aplica. Quizás cuando el jugador se queda hundido porque llega tarde, por el motivo que sea, estamos siendo más efectivos. ¿Qué está pasando? Quizás hemos de replantear la manera como estamos defendiendo. Situaciones que, por lo que estoy oyendo, hablará el compañero también, Jorge, de situaciones de jugadas, ¿no? La jugada que pido es la jugada que sale, el tiro que encuentro en esa jugada es el tiro que yo esperaba encontrar, o la jugada es efectiva por motivos completamente distintos a los que yo esperaba cuando la diseño. O, para empezar, ¿es efectiva la jugada? Y finalmente, una cosa que me hace pensar mucho es, yo siempre acostumbraba a trabajar mucho el tema del tiro libre, ¿no? El tiro libre es muy importante, los finales de partido se resuelven en tiro libre. Y a veces, pues bueno, dedicabas un rato significativo del entreno a tiro libre. Están profesionales, no hay problema porque al final le dices al jugador que vaya a tirar tiros libres en su tiempo y el entreno colectivo es colectivo. Pero durante etapas de formación o en clubes pequeños, pues el tiro libre se trabaja durante el entreno y, bueno, va 10 tiros libres y vete a beber agua, ¿no? Y mi pregunta es, ¿el tiempo que dedicamos es efectivo más allá del descanso que pueda producir? ¿Qué porcentaje de acierto tienen nuestros jugadores? ¿Y qué porcentaje tendrían si no hiciéramos ese trabajo? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cuántos tiros libres tiramos por partido? ¿O tiran los jugadores que tienen esa diferencia? A partir de ahí es fácil cuantificar cuántos puntos estamos ganando por partido gracias a ese entreno. Y entonces, para mí la pregunta clave es si en lugar de entrenar tiro libre entrenáramos cualquier otra cosa, ¿sería eso más efectivo para hacer mejor al equipo que esos puntos que ganamos en esos 10 minutos, 15 minutos, lo que sea en los que estamos trabajando tiro libre? ¿O simplemente estamos basándonos en tiro libre porque el hecho de que esté un jugador solo en medio de la pista con todo el mundo parado nos hace parecer que eso es más importante simplemente porque no hay 3 cosas pasando a la vez y al final del partido perdimos por culpa de uno y ahora realmente queremos tirar muchos tiros libres por ese motivo, cuando realmente la afectación que tiene es menor, ¿no? Pues para mí, si tuviera que volver atrás, esta sería el tipo de preguntas que me gustaría hacer, el tipo de información que me gustaría recoger. Como veis, no es que tenga muchas respuestas, pero espero que al menos si alguien está siguiendo y se hace estas preguntas, que quizás pueda hacer unas reflexiones que le conduzcan a como al menos como entrenador, las decisiones que tomemos que no perjudiquen a nuestros jugadores. Y si además de eso podemos ayudarlos, pues ya sería fantástico. Genial, pues muchas gracias, Sergi. Como antes, Fran, Jorge, si tenéis algo a añadir. Sí, yo quiero preguntar. Tengo una numérica y otra categórica. A ver, Sergi, en unidades de distancia sideral, ¿a cuánto crees que está Europa de NBA en este aspecto?
Hay un par de cosas que lo diferencian para mí. La primera es la disponibilidad de datos, ¿no? Lo que comentaba. Al final, lo que estoy diciendo sirve para tercera catalana o para la categoría que sea, porque como tampoco no vas a tener datos de los rivales, te da igual un poco la comparativa, con lo que puedes tomar los tuyos si quieras, ¿no? Porque al final no lo puedo comparar con nada, tenga Boxcore o tenga cualquier otra cosa, ¿no? Pero entiendo que en Europa uno de los motivos por los cuales quieres basarte en Boxcore es decir, no, es que quiero compararlo con otros equipos con los cuales tengo la misma información, ¿no? El tema de la disponibilidad de datos generalizada, que sea más allá de la Boxcore, para mí es clave, ¿no? Y por los motivos que he explicado. El poder pasar a decidir qué es lo que quieres ver comparado con lo que me dan es lo que tengo, eso es una diferencia fundamental. Para mí, trabajar sobre cuando pasamos a trabajar sobre player tracking, todo lo que estábamos haciendo hasta entonces parece, bueno, mucho más inexacto, mucho menos intuitivo, ¿no? La otra diferencia es el tema de la inversión, ¿no? Hasta qué punto vamos a invertir dinero en esto. Y aquí, y esto es una teoría mía, no sé hasta qué punto es cierta, el hecho de que en la NBA existe un límite de gasto en distintos equipos y al final la inversión que puedes hacer en jugadores es la que es y no va más allá porque la liga lo limita, hace que al final los recursos que tengas que tener que tengas que buscar para mejorar sean otros, ¿no? En cambio, si tú me dices, no, es que tengo, me lo invento, ¿no? 50.000 o 60.000 euros para gastar en un analista de datos en un equipo ACB. ¿Los voy a gastar en el analista de datos o los voy a gastar en otro jugador? Pues no te sabría decir que es más rendible. Hasta cierto punto no quiero tirar piedras sobre el propio tejado y obviamente no quiero acabar con el trabajo de nadie aquí, ¿eh? Pero la idea es decir que si puedo gastar comprando más jugadores y teniendo más, es decir, escogiendo peor, pero teniendo más oportunidades, ¿hasta qué punto escoger mejor me sirve y hasta qué punto me fío, ¿no? Pues hasta cierto punto el hecho de que nosotros tenemos la ventaja de que al final lo que gastamos en el presupuesto de jugadores es limitado, pues hace que el presupuesto que existe más allá de los jugadores al final se invierta en cualquier otra cosa que pueda ayudar. Y esto creo que no aplica en Europa, con lo que es un factor económico que siempre será limitante. O sea, y al final será limitante incluso para lo que decía antes, ¿no? Para el hecho de que el club invierta no solo en la persona para tratar esos datos, sino en la disponibilidad misma. Obviamente, cuestiones de estos avances en la captura de tracking en broadcasting, la idea de que no hará falta poner cámaras en los estadios, sino que lo que haremos es coger la retransmisión de la tele y sacar la información de los cuadros a partir de ahí y a partir de aquí sacaremos todo lo mismo que estamos sacando gracias a las cámaras, ¿no? Cuando eso sea una realidad económicamente más viable, creo que cambiará algunas cosas. El hecho de que eso exista quizás motiva a más equipos a hacer esa inversión a nivel de personal, pero al final es una cuestión todo de inversión, ¿no? Y si existe la inversión, el interés puede existir, que si no hay dinero detrás, tristemente no da para mucho. Y, bueno, si me dejas otra, David, bueno, claro. y Jorge, en el contexto que hay aquí, bueno, tú eres español, europeo, sabes el contexto que hay, ¿cuál es el camino? O sea, ¿tú qué consideras, qué consejo darías, cuál crees que es el camino a seguir con la disponibilidad y el contexto y la disponibilidad económica que hay en España, en Europa? ¿Para quién? Para optimizar, para... De acuerdo. No, al final yo creo que es de alguna forma una mezcla entre el tipo de lo que tú has presentado y lo que yo he presentado, creo. La idea de decir, bueno, vamos a encontrar mejores técnicas para analizar los datos que son comunes y que realmente están disponibles. Con un poco de suerte tenemos algunas compañías que están sacando datos tomados manualmente, ¿no? Pero de forma más general, sea Synergy, Instat, etcétera, que nos permiten ampliar un poco ese universo de datos que es común, con lo que aplicar técnicas más avanzadas ahí, sea de clustering, como estabas hablando, o sea
simplemente para entender mejor pues cuestiones tácticas de cuáles son los resultados de distintas decisiones ofensivas o defensivas. Y luego creo que hay valor en lo que estaba hablando yo de intentar entender o tener un proceso de alguna forma formal para razonar sobre las decisiones que tomamos en nuestro propio equipo, ya sea independientemente de lo que hagan otros o de lo que creamos que va a ser más generalizado, ¿no? Simplemente lo que estamos decidiendo realmente nos ayuda o no, porque a veces muchas cosas se atribuyen a filosofía de entrenador, etcétera, y bueno, hoy en día tenemos formas de entender que, bueno, hay distintas filosofías, aplican a distintos equipos de forma distinta y simplemente el poder evaluar y ser crítico con uno mismo y decir, no, esta jugada, y probablemente Jorge hablará de esto, ¿no? Pero esta jugada es una jugada muy, muy buena que me ha salido durante 3 años y cuando llevamos 50 veces y estamos anotando medio punto por posesión en ella, pues ya te puede gustar la jugada todo lo que quieras, que no está saliendo y o bien en algún momento cambias algo o bien decides no hacerla, ¿no? Porque la realidad es la realidad y si quieres seguir chocando contra ella, pues bueno, pues puedes hacerlo, pero no te va a ayudar a ganar. Yo tengo una pregunta. Esa información que tenéis, ¿cómo llega al staff? ¿O qué es lo que el staff quiere de esa información? Porque al final lo que tú dices son multitud de datos y multitud de información. ¿Qué es lo que le llega al staff? Buena pregunta. Al final, la responsabilidad que tienes como equipo en nuestro caso, de investigación y desarrollo para generar lo que... Es decir, sin duda hay preguntas del staff, ¿no? Lo que tienes que... De alguna forma, tú quieres que el staff pregunte sobre lo que sea y luego tú ya serás el que dirás, no, sobre esto realmente no tenemos información o la información que tenemos no nos parece fiable o simplemente no sabemos ahora mismo cómo analizarla, pero trabajaremos en ello. Pero tú quieres que el staff un poco pregunte sobre lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que se pueda medir sobre el juego, tú pregunta. Yo ya seré el que te frene, ¿no? Y aparte de eso, existe el otro lado, ¿no? de la ecuación, que es el de, no, esto me parece interesante y estamos viendo el entrenamiento del partido. Hay cualquier cosa que me parece interesante que creo que valdría, que podemos no estar haciendo del todo bien, por lo que sea, ¿no? A veces, o simplemente haciendo un análisis más top-down, ¿no? Empezando por qué, cómo estamos atacando y si vemos que no estamos atacando muy bien, ¿por qué no? Y ir bajando, ¿no? Por esas ramas del árbol un poco, pues quizás llegamos a situaciones de decimos, mira, esto es un punto de atención en el que sería importante un cambio, sea una jugada que no sale, sea una fase del juego en la que la estructura ofensiva que tenemos montada no nos sirve, sea un esquema defensivo que para un jugador particular quizás no está funcionando, sea porque ese jugador no está haciendo algo bien, sea porque simplemente es una mala decisión de entrada, pues un poco educar al staff, ¿no? o liberar al staff de que las preguntas que tienen que hacer no tienen que ser sobre tiros de tres, ¿no? O la mete o no la mete, sino que las preguntas son mucho más generales, ¿no? En el momento que ellos te preguntan ¿qué perfil de dificultad tiene el tiro de tres de este jugador? Comparado como la mete o no la mete, pues eso empieza a tener... Y ahí empiezan a saber, ¿no? ¿Qué podemos contestar? O sea, liberar al staff de esa forma y luego tener la confianza del staff para poder decir, no, mira, esto no está funcionando o esto sí, ¿no? Y cada tantos partidos quizás decir, esto es lo que está funcionando muy bien, esto es lo que no. Vamos a hablar de ello. Y yo tengo la suerte de que nuestro staff es fantástico en ese sentido. ¿Y este trabajo lo hacéis a posteriori del partido o tenéis también capacidad de influir durante el propio partido para ese análisis? Lo que he descrito es más a posteriori. Durante el partido siempre hay cosas que salen. Yo estoy detrás del entrenador en el banquillo y con lo que sí que puedo hablar con él e influir sobre lo que pasa, pero obviamente raramente pasa algo en el partido. Es decir, es muy buena pregunta, de hecho. Lo que pasa en el partido, yo intento clasificarlo un poco con lo que yo voy a hablar después. Lo intento dividir en dos partes, ¿no? Lo que es al final el partido no deja de ser una muestra muy pequeña, ¿no?
Y al final, la muestra muy pequeña pues puede introducir varianza, y para mí la varianza pasa en dos formas, ¿no? La primera, una varianza de resultado, y la segunda, una varianza de comportamiento. Entonces, ¿para qué? La varianza, casi que el efecto, la responsabilidad que tengo yo durante partido en esas dos es completamente distinta, ¿no? Si es una varianza de resultado, la idea es decir, no, este jugador que nunca la mete de 3, hoy lleva 2 de 2 y todo el mundo está, no, es que tenemos que salir a defenderle, etcétera, etcétera, pues mi postura tiene que ser, no. Y al final, uno, independientemente de cómo se sienta, tiene que jugar su papel, ¿no? Y al final yo tengo que jugar mi papel ahí, que es una persona razonable, ¿no? Este tío no la va a meter más. Y si la mete otra vez, te giras y me chillas si quieres. Pero no la va a meter más. Y cuando lleva 3 de 3, te seguiré diciendo lo mismo. Y eso no va a hacer que quizás no vamos a adaptar algo, porque no será mi voz la única, pero yo tengo que mantener la posición de decir, no. Si el comportamiento de los jugadores es el que esperábamos y estamos decidiendo de que ese es un tiro que vamos a conceder, pues ahora por el hecho de que la meta 2 veces no vamos a cambiar nada, ¿no? Y obviamente no es que el entrenador no sea consciente de eso, lo es y mucho, pero siempre ayuda a tener a alguien que es como el tótem de la razón detrás suyo, que es como, no cambies nada, ¿no? Y al final, a veces soy yo primero que pienso, ostras, si la vuelve a meter cada vez que tira ya, pero bueno, tengo que jugar mi papel. Y entonces, el opuesto es el tema del comportamiento, ¿no? Creíamos que nos iba a defender esta situación de bloqueo directo lateral con el grande hundido. Y que, por lo tanto, sería una situación que sería muy efectiva para nosotros. Con lo que la teníamos preparada para jugarla ese partido. Pero empieza el partido y vemos que la empieza a defender haciendo trap. Y el jugador que tenemos puesto en esa situación es un jugador que yo, por todo lo que llevo analizado, sé que en una situación de trap no va a salir bien, ¿no? Pues ahí es el efecto contrario, es decir, no, lo que estábamos esperando, los motivos que han llegado a tomar esta decisión han cambiado, ¿no? Los axiomas ya no son los mismos, con lo que la decisión debe ser distinta. Esta jugada que estamos haciendo durante el partido, viendo cómo la están defendiendo, lo que tenemos de historia es que no va a ser efectiva. Con lo tal, vamos a cambiarla lo más rápido posible, incluso si había salido bien la primera vez, ¿no? Y eso es bueno. También es al final una cuestión de sensaciones y de lo que quieras, ¿no? Pero al final mi papel es decir, si ahora está haciendo trap, esto deja de ser efectivo, vamos a probar a hacer otra cosa que quizás, por lo que sea, también hacen trap y va a ser mucho más efectivo. Poner otro jugador en esa posición, etcétera. Pues un poco, dependiendo de si la acción durante el partido, dependiendo si la variación se ha introducido en función del resultado, en función del comportamiento, pues yo creo que mi reacción a eso es completamente distinta. Genial, muchas gracias. Entonces, por último, Jorge, como ha dicho un poco Sergi, que nos va a hablar sobre, durante el partido, qué soluciones tácticas nos puede dar, gracias a la estadística avanzada, en un equipo profesional. Adelante, Jorge. A ver si soy un poco torpe. Y puedo compartir. A ver. La pantalla. A ver qué me está dando aquí error. Cosas del directo, ¿no? Todavía tienes 3 minutos para hacerlo mejor que yo. Me ha costado más. Esto es como los momentos de los partidos complicados así. ¿Se ve? Vale, sí. Sí, vale. Bueno, pues la idea era un poco hablar de lo que nosotros hacemos con la selección en el partido, ¿no? Y, bueno, el principio es un poco definir el libro táctico de nuestro equipo, ya lo tenemos, del equipo rival, el tema de tipos de defensa que van a poder hacer. Para nosotros algo muy importante es el tema del pick and roll, que tenemos bastantes variables que recoger.
y después, bueno, el propio partido, que es cuando nosotros recogemos esa información. Un punto clave que es el descanso, que como hablábamos antes, aún teniendo muy poca información, pues tenemos ahí una pequeña reunión para analizar esos datos, y después el tercer cuarto para ver lo que tenemos que tener en cuenta de cara al último cuarto, ¿no? Entonces nosotros creamos una aplicación que se llama Basket Touch Analytics, y lo que hace es recoger toda esa información. Anteriormente se hacía mediante un Excel y era se había quedado un poco obsoleto, y lo que hicimos fue crear esta aplicación para recoger estos 4 bloques, ¿no? De sistemas, de las situaciones que generan, del detalle de esa situación y después del más menos de los quintetos y de los jugadores. Con todo esto fuimos introduciendo algo de estadística avanzada, pero no demasiado, porque al final la competición es corta y realmente no tenemos una cantidad de datos que nos sirva, ¿no? Entonces, este sería un poco el árbol de datos que nosotros recogemos, todo manual y en directo, porque al final lo interesante que queremos tener es el tema de que tenerlo en directo y poder ir al descanso y tener esa información y saber cuántas veces, lo que hablaba antes Sergi, pues cuántas veces se han hecho unas cosas, qué resultado han tenido, y a partir de ahí poder ir tirando del hilo, ¿no? Entonces nosotros cogemos la información tanto de nuestro equipo como del equipo rival, cogemos el sistema. Sí que es cierto que de los equipos rivales elegimos una serie de sistemas que los llamamos hot plays, que son las que los jugadores tienen conocimiento de ellas, las que se han trabajado sobre ellas en cuanto al tema de la defensa. Eso va encaminado también al tipo de defensa, porque queremos saber cómo atacamos cuando nos están defendiendo de alguna manera, cómo estamos defendiendo cuando estamos defendiendo de alguna manera, y bueno, tener esa opción también del tema de la defensa. Lo dividimos un poquito en situaciones y en sistemas que puedan ser generales, ¿no? De transición individual, en zona, y situaciones de bandas y fondos. Esta parte naranja después sería la que se uniría al tema de las situaciones, y a partir de ahí es una cuestión también de que cada staff, en este caso con Sergio, quería estas cosas concretas, y yo creo que engloba bastante lo que se puede recoger durante el partido. Es complicado porque hay mucha rapidez, pero yo creo que podemos coger un 80% de lo que pasa si es una persona sola, como era el caso en el Mundial, y bueno, pues si es con otra persona más, para dedicar a una persona a defensa y otra persona al ataque, pues para coger más información. Esta es un poco la manera que nosotros cogemos la información. Esta sería nuestra primera pantalla para poder recoger esa información, y aquí vendría toda esa información de posesión a posesión. Aquí, aunque parezca complicado, bueno, pues se puede hacer con un poco de trabajo, de ir entrenando, ¿no? Y iríamos cogiendo, pues eso, cada vez situaciones de nuestras situaciones, nuestros sistemas, mejor dicho, en qué situación desemboca, que sería después un detalle de cada situación, dónde finaliza y qué jugadores finalizan, si hubiera un rebote, si no hubiera rebote, si hubiera una defensa, o sea, una falta en defensa, tiros libres, situaciones de faltas en el rebote, todo ese tipo de situaciones. Lo que hemos creado es algo que es bastante preestablecido y que podemos ir, pues bueno, anticipando, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del bloqueo directo, que para nosotros es algo muy importante. Aquí, como podéis ver, pues tanto el base como el pívot ya están elegidos, ¿no? Como si fueran siempre los que lo hicieran, para que si solo hubiera un jugador que cambiar, ya fuéramos más rápido en el partido. Hay que recordar que esto lo hacemos en directo y conlleva, pues eso, pues una velocidad importante. El tema de la defensa, que es algo que también para nosotros es muy importante. ¿Cómo sería la continuación del bloqueo directo? Y si hubiera alguna situación de tercer jugador, ¿no? que participase en el bloqueo directo y que
tuviera una ventaja generada desde el propio bloqueo directo. En esta zona nosotros plantearíamos qué situación de bloqueo directo es y dependiendo de qué situación es un tipo de bloqueo directo diferente. Entonces también tenemos por zonas cuál es el bloqueo directo que se ha hecho, cómo ha sido el resultado, quién han sido los dos jugadores que han participado. Estas dos opciones serían para saber a qué mano va el bloqueador. Bueno, como veis, es bastante información la que podemos recoger para después ir viendo en lo posterior. También lo que metemos es el tema del más menos por quintetos, ¿no? Es una manera también de poder asimilarlo y mezclarlo, ¿no?, con el tema táctico. Aquí también introduciríamos ese tema. Y aquí, bueno, pues tendríamos todas las opciones que tenemos de informes. Informes que también serían, del mismo modo que está la carta de tiro normal y corriente del acta, pues nosotros la podríamos tener aquí también para, sí que en partido es algo que no creo que tenga bueno, un impacto que nos pueda resultar útil, pero hay cuestiones que en ocasiones sí que pueden ser interesantes. Una vez que estamos ya en el descanso, esta es la información que nosotros analizamos en el descanso con la reunión previa a que Sergio entre a hablar con los jugadores, ¿no? Lo planteamos desde situaciones defensivas, situaciones ofensivas y después situaciones de sistemas. Lo que hablábamos antes del tema de cuántas veces se hace determinadas cosas y qué resultado tiene, ¿no? Nosotros aquí lo que valoramos es estas situaciones que hemos determinado, cuántas veces se hacen y qué resultado ha obtenido. Si es positivo, pues 1 de 7 y vamos sumando más información, ¿no? Lo que nosotros sí que hacemos aquí, en lugar de hacer los puntos por posesión, hacemos los puntos por uso, porque al final nosotros estamos contabilizando todas las acciones que se están realizando. Entonces no tenemos que meter la fórmula para conocer esos puntos por posesión, ¿no? Aparte de eso, tenemos el uso dentro de este concepto, que en este caso serían situaciones ofensivas contra una situación de defensa individual, y en este caso sería contra otro tipo de defensas que puedan ir haciendo los rivales y nosotros también. Por eso hablaba del principio de generar ese libro táctico, tanto de ataque como de defensa, para pues el scouting del equipo tenerlo claro y tener cómo va a ser el equipo, ¿no? Después de esas situaciones, a lo que nos vamos es a el tema de sistemas, concretamente, ¿no? El funcionamiento que realizamos en la reunión es, Sergio llega con su hoja de estadísticas normal y corriente, y cada entrenador de ataque y defensa expone lo que ha visto y yo les ayudo con el tema de los números, ¿no? Intento hablar en el camino de lo que es la pista al vestuario con ellos para ir comentándole la información que yo haya visto relevante de poder ser susceptible de tener en cuenta. Y lo que hablábamos antes, al final es un periodo muy corto y como veis aquí esto es del descanso de uno de los partidos y realmente, bueno, pues no te da una información que sea del todo absoluta porque hay muy poca información, pero sí que da, pues bueno, referencias de lo que se está pudiendo jugar más, de lo que está jugando menos y eso es también interesante para después poner en común ahí en esa reunión, que son alrededor de 1,5 minutos, 2 minutos, y después de esa reunión ya entramos a hablar con los jugadores al vestuario. Además de eso, tenemos el tema de el más menos de los jugadores. Sí que lo hemos distribuido en cuanto a el más menos con el quinteto que más tiempo ha jugado, el más menos con cronológico de cómo ha sido de cada quinteto. Y bueno, esto también le sirve a él para ir viendo pues, cuestiones que, aun teniendo, insisto, poca información al descanso, puedan ser interesantes para tener, ¿no? Después de la reunión con los jugadores volvemos a la reunión del vestuario de entrenadores, estamos 1 minuto o no mucho más y ya nos vamos otra vez a pista con esta información para poder seguir
el partido, ¿no? La clave un poco sería también después en el tercer cuarto, ¿no? Al final queremos aislar toda esa información desde el tercer cuarto por si hay algún tipo de racha, por si hay algún tipo de situación que haya sido muy relevante y que nos pueda pues ser útil para el último cuarto, pues cuestiones como estas que coloco aquí, ¿no? De quién está anotando más, situaciones en la defensa del pick and roll, que es importantísimo para saber cómo continuar o atacando o defendiendo. Si el planteamiento inicial, como decía antes Sergi, era que el pick and roll lo defendían con show y ahora nos lo han cambiado, o nosotros planteamos defender en show con determinado jugador y nos está matando, pues ese tipo de información tenemos que utilizarla para modificar esas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del partido contra Australia, una de las cuestiones era que su base no hiciera el bloqueo directo a su mano derecha, porque siempre finalizaba una parada de un tiro y metía un altísimo porcentaje, ¿no? Bueno, pues ese tipo de información también lo tenemos y también ayuda un poco al scouting que hemos hecho del partido para reforzarlo o para tener que modificar este tipo de cuestión, ¿no? Y bueno, ese es un poco el trabajo que nosotros hacemos con tema de selección. Al final es una cuestión de contabilizar las veces que se hacen determinadas situaciones, tanto de sistemas como de situaciones, y después a partir de ahí, pues bueno, tener esa referencia. La sensación del entrenador al final es lo que realmente tiene la decisión final. Lo que pasa es que si esta información le sirve para, pues bueno, tener una información de datos que quizás esa sensación que tenía cambie o la fortalezca o, bueno, pues información que es útil. Después todo esto lo vamos acumulando y vamos haciendo un poquito el estudio pues la primera fase. Era interesante ver que el quinteto titular no era el mejor valorado en su primer inicio de competición, pero que después al final de la competición era el máximo valorado, ¿no? Entonces, bueno, es un poco trasladar la información al partido y que pueda ser útil para el momento, ¿no? Genial, muchas gracias, Jorge. Y como los anteriores, Fran, Sergi, si tenéis cualquier duda. Venga, le doy. ¿Tomáis datos de entrenamientos, Jorge? No. No, de entrenamientos no. No, vale. sí. Y ahora una más. Cuando tú transmites la información, que supongo será un momento de estrés máximo, ¿no? Y tienes 90 segundos para... ¿Tienes un protocolo más o menos de qué puntos son lo importante que vas a transmitir? O sea, digamos un nivel de información que si salta alguna alarma, en el orden en el que se la das al cuerpo. Sí. Nosotros la estructura de la reunión es hablar de defensa primero y después hablar del ataque. Pero hablar de la defensa, de las situaciones que estamos contabilizando y después del tema de sistemas en el caso de que lo estemos recogiendo. Al punto clave donde vamos siempre es al bloqueo directo. Al final, independientemente de que haya situaciones, por ejemplo, de poste bajo, de situaciones, porque lo tenemos diferenciado entre situaciones de exteriores y situaciones de interiores. Entonces, primer punto al que vamos, bloqueo directo. A partir de ahí, en el tema defensivo, ya dependerá de si hay muchas situaciones en las que nos han generado de poste bajo, muchas situaciones de las que nos han generado de salidas de indirectos. Pero el primer punto clave ahí es el bloqueo directo. A partir de ahí, y después una de las cuestiones que quería y que estábamos haciendo era diferenciar entre quién estaba haciendo el bloqueo directo, si era el 4 o el 5 y cómo era su continuación. Entonces, bueno, a partir de ese dato ya vamos tirando para lo siguiente. Situaciones de balón interior, situaciones de indirectos, situaciones de mano a manos. Después ya llegaremos al tema de ataque y la misma idea. Primer punto de interés, el bloqueo directo, y a partir de ahí
qué situaciones nos hayan podido resultar útiles. Y como último punto sería el tema de los sistemas. Esa sería un poco O sea, siempre por defensa, ¿no? Siempre por defensa, sí. ¿Por algún motivo? Bueno, él es como estructura sus charlas. Al final, lo último que quiere hablar con el jugador es el ataque. Vale. Por ahí empieza toda la historia. Perfecto. Pues para acabar yo tengo una duda para los tres. Y yo creo que está claro que el responsable del análisis de datos en un equipo de baloncesto tiene que saber de baloncesto, pero ¿hasta qué punto tiene que estar involucrado en la dinámica del staff de un equipo? ¿Es una persona que está totalmente aparte? ¿Es una persona que está en determinadas reuniones? ¿O es una persona que tiene que estar en el staff técnico, tiene que estar en entrenos, en todas las charlas, etcétera? ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Qué pensamos o cuál es la realidad? Bueno, quizá ambas, o sobre todo qué creéis que es lo ideal. A ver, mi realidad es, yo estoy en las reuniones pre-partido y no estoy en todos los entrenamientos y estoy solo en algunas charlas, no porque no me dejen, sino porque no puedo, por una cuestión organizativa, ¿no? ¿Hasta qué punto? Yo sinceramente creo que depende del staff técnico. Depende el nivel de afinidad, depende si el puesto de analista es impuesto al staff o es un que quiere el staff, depende si creen en el trabajo que haces o no, si lo van a aprovechar para algo o no. Y al final se trata de buscar dentro de la curva el punto óptimo de presencia que optimice, claro, Yo, para mí, estoy de acuerdo que depende mucho, depende del staff, depende de las necesidades que tenga, depende del tiempo que tengas para invertir en cada una de las cosas que hagas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hacemos una reunión previa a un entrenamiento, depende de si yo veo claro cómo va a ir ese entrenamiento a nivel de lo que se va a enseñar y lo que se va a discutir y ya está claro durante la reunión, pues si puedo aprovechar ese tiempo para hacer otra cosa, pues quizás lo aprovecho. Lo que es importante es hacer todo lo que necesitas para tener la información que tú necesitas para sentirte cómodo luego comunicando y entendiendo lo que está pasando. Si tú no haces suficiente para entender lo que está pasando y para eso necesitas ir a charlas, a los entrenamientos, si necesitas eso para entender lo que se está pidiendo a los jugadores, para poderlo interpretar luego cuando trabajas, lo haces. Y si crees que puedes ahorrártelo y dedicar tu tiempo a otra cosa que va a ser más valiosa, pues lo haces. Yo creo que determina que tú tienes que, al final, creo que raramente nadie nos controla lo que hacemos en el día a día, ¿no? Que básicamente somos responsables de nuestras propias acciones y nuestras propias decisiones y recomendaciones y al final se nos va a juzgar por el resultado de ellas. Con lo que, bueno, tú tienes que intentar ser al máximo conocedor de todo lo que pasa y luego tener el máximo tiempo para trabajar sobre ello. Sí, yo pienso un poco lo mismo. Al final es una cuestión de optimizar el tiempo. O sea, si no es necesario que el responsable de los datos esté en un partido o un entrenamiento o lo que sea, porque está trabajando en ese otro trabajo que tiene que desarrollar, pues al final sí que creo que hay diferencia un poquito entre si es entrenador de pista y si realmente es solo full time el tema de estadística y demás. Entonces, bueno, y también una cuestión de estructura. Al final dependerá de las capacidades del equipo y de si pueden dedicar a una persona en exclusividad a eso. Perfecto, muchas gracias. Entonces, una vez acabada, no sé si queréis añadir algo más que quizá creáis que se debe añadir. ¿No? A seguir así, seguro que se aportarme con estos dos fenómenos, básicamente, David. Perfecto. Y nada, gracias por la invitación y un placer y
nada, una iniciativa fantástica y muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias por participar y espero que tengáis mucha suerte en vuestros equipos.